Muy buenas tardes, es un gran privilegio para nosotros nuevamente tenerlas acá en el programa de Metamorfosis. Ahí sí que teníamos ya, bueno, yo tenía un tiempecito de no haber venido, pero hoy estamos nuevamente acá. Y a ustedes muchas gracias por estarnos sintonizando. Recuerden que todos los martes a las 4 p.m. estamos en el programa de Metamorfosis. Y esta tarde les quiero presentar a dos amigas muy especiales que son del programa de Metamorfosis o de la red de Metamorfosis de mujeres que nosotros tenemos. Se las quiero presentar. Aquí a mi lado izquierdo está Ruth Pérez, que es una gran persona, una gran amiga, y también está Ingrid. Hermana Mirna, perdón. Hermana Mirna, que nos acompaña en esta tarde. Entonces yo quisiera que ellas den un pequeño saludo nada más, así que Ruth, ¿cómo está hoy? Pues a Dios gracias, bendecida, feliz de poder estar aquí, poder compartir con el pueblo de Dios a través de este medio de comunicación, y estamos aquí para que el Señor nos use, y estamos a disposición de Él. Amén. Gracias, hermana Mirna. Gloria al Señor. Me siento muy contenta, ¿verdad?, con el Señor por la oportunidad que Él nos ha dado, ¿verdad?, de poder estar acá. Y sabemos que hoy el Señor tiene algo muy especial para tu vida, así que te invitamos a que te quedes ahí, ya que el Señor hoy te hablará a través de estas grandes siervas del Señor que están acá, ¿verdad? Amén. Gracias. Y déjenme contarles que hoy por la tarde acá en nuestra ciudad de Guatemala, nuestra linda Guatemala, está haciendo un calor, ¿verdad? Está haciendo un calor de lo más rico, de lo más fresco, que dan ganas de traer ropa de playa y ponerse a tomar un par de bebidas ricas ahí afuera, porque sí está haciendo bastante calor. Y bueno, vamos a empezar. ¿Se recuerdan que hemos estado en un seguimiento sobre qué es metamorfosis? Y hemos estado hablando juntamente con la pastora María sobre los enemigos del alma. Hoy, un enemigo del alma más que les queremos compartir es sobre la murmuración. Que yo creo que es un tema que todos, aún desde chiquitos, hemos caído. Inconscientemente, aún en programas. Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho ver El Chavo del Ocho, y yo creo que de ahí aprendí. Ahí los niños aprenden mucho el chisme, a ser chismosos. Entonces, ¿qué es en sí la murmuración? Entre paréntesis podemos decir, es el chisme. El chisme se mueve en todos lados, no solo en nuestra familia, se mueve en las iglesias, se mueve en los trabajos, o sea, en todos lados el chisme tiene que estar metido. Y hoy queremos hablarles, compartirles pequeños temas, pequeños subtemas también sobre en sí qué es la murmuración. Y quiero comenzar diciéndote esto, que la murmuración nos lleva a un resultado final sobre la amargura o resentimiento. Eso nos lleva a nosotros a murmurar de muchas cosas, a murmurar de mi esposo, mi esposa, mis hermanos, mis papás, mis hijos, porque yo conozco mamás que también murmuran de sus hijos, cómo va la situación con los hijos, esto y lo otro, en comparar a los hijos con la vecina, que están mejor, y bueno, en fin. Entonces todos caemos en eso. Entonces, pero en sí la amargura o el resentimiento podemos desglosarlo en una sola palabra, y es la falta de perdón. Ahí sí que es un tema súper extenso que podríamos tardarnos semanas o días en decir el porqué de la falta de perdón, por qué nos lleva a tener resentimiento. Pero hoy queremos abreviarlo pocamente por el tiempo, ¿verdad? Pero queremos decirte en sí qué es la falta de perdón. Entonces yo quisiera que aquí ustedes también nos compartan. A ver, Mirna, ¿qué piensa usted sobre la falta de perdón? Bueno, la falta de perdón es un dolor, ¿verdad?, en el alma, en el corazón, ocasionada por el maltrato, ocasionada por, ¿verdad?, por un pasado, ¿verdad?, de la infancia, porque tal vez cuando en la niñez, ¿verdad?, fueron golpeados aún por los padres, ¿verdad?, viene a causa de un pasado, ¿verdad?, que tal vez ya venimos al Señor, pero todavía no hemos logrado entregar eso al Señor y no ha venido la sanidad de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos falta de perdón, ¿verdad?, hacemos, ¿verdad?, que el propósito de Dios para nuestra vida se estanque un poquito. Entonces es muy necesario que como, ¿verdad?, ya hijas de Dios, aprendamos, ¿verdad?, a perdonar, y así podamos fluir como el Señor quiere, ¿verdad?, en la vida como cristianas y como hijos de Dios. Así es.
Ahí sí que, sí, usted lo dijo, son problemas que uno trae muchas veces, que son raíces, son maldiciones, que uno trae raíces de amargura, que uno trae desde el vientre de la madre, inconscientemente de la mamá, del proceso que pasó la mamá mientras nosotros estábamos en gestación. Todo eso el bebé, el embrión, lo va jalando, lo vamos consumiendo, luego pues venimos, nacemos, y ahí están, increíblemente, pero ahí están, y eso se va procesando, es una metamorfosis también, entonces que tarde o temprano sale a luz, si no estoy mal. ¿Qué piensa usted, Ruth, de eso? Que como hijos de Dios, como personas, como individuos, necesitamos aprender a perdonar. Amén. Porque muchas veces estamos acostumbrados a vivir con que siendo las víctimas, como se habló en programas anteriores, cuando se habló acerca de las raíces o del dolor o el vivir, de la necesidad que tenemos de perdonar. Muchas veces estamos acostumbrados a vivir y nos gusta muchas veces estar en el plan de víctimas, el que siempre estamos sufriendo. En una enseñanza yo aprendí hace algunos años que el perdón es una decisión. Así es. Entonces, la falta de perdón también es una decisión. Yo decido no perdonar. O yo decido quedarme viviendo en el pasado. Por abuso, se habló ya de abuso físico, de abuso psicológico, abuso emocional, por traiciones. Muchas veces es porque me traicionaron y yo me quedo sufriendo con la traición. Yo me quedo viviendo en el tiempo en que me traicionaron y como que mi vida se estancó en ese momento y pasa el tiempo y toda la vida vivo recordando eso. Y yo lo que necesito para salir de ahí es tomar la decisión de perdonar y empezar a vivir de la manera que Dios quiere que yo viva. Amén. Así es. Jeremías habla, el profeta Jeremías habla que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, que Dios nos dio vida para que nosotros seamos felices. Dios se tomó un tiempo para formarnos y darnos vida y mandarnos a esta tierra y para que fuéramos felices. Entonces, la falta de perdón hace personas infelices. La decisión de no perdonar, si yo decido no perdonar, me hace infeliz. Amén. Eso es. Así es, y lo hemos estado hablando en temas anteriores, en programas anteriores, lo que conlleva la falta de perdón. Sí. O sea, no solo te amargas y amargas a los que están alrededor tuyo, sino que también hablábamos que son enfermedades físicas que te traen a tu cuerpo. Entonces, vamos a seguir, como les dije, es un tema que uno se extiende, ¿verdad? Se pica ahí, pero otro tema que trae la murmuración es la ingratitud. La ingratitud, eran así como que ingratas son. Y la verdad es que sí, muchas veces nos volvemos no solo víctimas, sino que personas ingratas con otras personas. Para esto, yo quiero que, por si estás apuntando por ahí, que apuntes Éxodo, vamos a guiarnos en la palabra, en Éxodo 16, versículo del 2 al 3. Vamos a leerlo, hermana. Amén, Mirna. amén. Dice la palabra del Señor, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Gracias. Aquí vemos un vivo ejemplo de personas ingratas. ¿Qué lleva en sí, para los que no entienden qué es ser una persona ingrata? Son las personas, o somos personas, porque todos hemos pasado por eso, que simplemente nos quejamos de todo. Nos quejamos de todo y somos personas, obviamente no agradecidas, que empezamos a ver lo que no tenemos en lugar de empezar a ver lo que sí tenemos y lo que podemos llegar a hacer. Aquí vemos un pueblo ingrato que está diciendo, hubiéramos muerto mejor antes, hubiéramos muerto cuando eran esclavos, y hoy que de pronto muchas veces, yo creo que todos, cuando estamos en una situación súper dura, en una situación donde decimos, de esta no salgo, Dios no me escucha, empezamos a ser personas ingratas porque empezamos a soltar todo lo que no tenemos, empezar a culpar a Dios, a culpar
a todo mundo empezamos a culpar, en lugar de empezar a ver y a decir, bueno, ver soluciones, o ver de decir, bueno, estoy pasando este problema, pero va a pasar esto, o Dios me habló de esto, y el estar aferrados a eso. Entonces, otro tema, te quiero dar otro tema rápidamente, es sobre la envidia. Todos los temas que te estamos dando acá es lo que lleva la murmuración, eso nos lleva a ser personas murmuradoras. Esto es sobre la envidia. Para esto vamos a leer Mateo 20, versículo 10, del 10 al 15. Hermana Ruth, no sé si lo tiene ya. Sí, aquí lo tenemos, dice: entonces los que habían estado trabajando desde la mañana pensaron que recibirían más, pero cuando llegó su turno recibieron el mismo salario. Así que al recibirlo se pusieron a murmurar contra el amo, diciendo: a estos que solo han trabajado por 1 hora, les pagan lo mismo que a nosotros, que hemos trabajado toda la jornada, soportando el calor del día. Pero el amo contestó a uno de ellos: amigo, no te trato injustamente. ¿No convenimos en que trabajarías por esta cantidad? Exacto, aquí vemos el ejemplo, o sea, ¿por qué te estamos dando estos versículos? Para que tú veas que tenemos bases bíblicas, para que no digas, ay, saber ni de dónde se sacaron este tema, ¿verdad? No, tenemos las bases bíblicas. Aquí vemos unos obreros descontentos con su jefe porque unos llegaron desde la mañana y otros llegaron en la tarde, a hacer pocas horas de diferencia, pero recibieron el mismo salario. Entonces, una persona murmuradora es la persona que quiere toda la atención, que quiere todas las cortesías solo para él, que quiere tener o acaparar el todo. No sé si quisieran agregar ustedes algo acá. Podemos ver un ejemplo, ¿verdad? A veces en la iglesia, ¿verdad? A veces podemos ver hermanitos, ¿verdad? Que murmuran, ¿verdad? Porque el Señor pone un cargo a otras personas, ¿verdad? Y dicen, bueno, pero si yo estoy aquí desde tanto tiempo, ¿verdad? Y a mí no me toman en cuenta. Pero él acaba de venir o ella acaba de venir y ya la pusieron a servir. Y ya la pusieron o de copastor, o ya la pusieron en un privilegio, ¿verdad? Y podemos ver que ahí caemos en la murmuración, ¿verdad? Así es. Entonces es algo que el Señor decía, ¿verdad? Con lo que hermana Ruth acaba de leer, que a él le complace, ¿verdad? A los que entraron en la mañana les pagó un denario, y a los que entraron ya después del mediodía igual. O sea que el Señor, ¿verdad?, va a dar como Él quiere, porque Él es bueno y Él va a poner a servir en su obra a quien Él así le plazca, ¿verdad? Porque Él es el que escoge, ¿verdad? Nosotros no tenemos que murmurar porque el hermanito ya empezó a servirle al Señor y nosotros todavía estamos aquí esperando. No, es Él el que decide, y tenemos que estar en paz en nuestro corazón para que el Señor vea para que el Señor vea nuestro corazón y se agrade, porque entonces ahí Él nos va a llamar, ¿verdad? Cuando estemos listos. Así es. Y sí, o sea, la envidia también la podemos basar en personas que prosperan mucho más rápido que uno, o personas, creo que todas las personas que estamos en la iglesia, cuando miran a su pastor prosperar súper rápidamente, hay personas que están en murmuración y caen en esto que es la envidia, en decir, ¿por qué está prosperando? O por qué, y podríamos desglosar muchos temas acá. Entonces, la envidia, lo que es la envidia, la ingratitud, la falta de perdón nos lleva a ser personas murmuradoras. Queremos seguir rápidamente también con el descontento, una persona descontenta. Yo pienso que acá, bueno, para acá tenemos una cita bíblica, que es Filipenses 1, del 12 al 14. Para los que saben, acá vemos que aquí el apóstol Pablo nos enseña a que debemos de estar agradables o conformes o contentos según sea nuestra situación. Tengamos abundancia o no tengamos abundancia, porque la metamorfosis muchas veces nos lleva a procesos donde realmente no va a haber, donde no siempre va a haber abundancia. Hay tiempos escasos,
hay procesos que Dios también nos mete. Dios no nos tienta, jamás, Él no nos mete en tentaciones, sino que son procesos al cual muchas veces somos metidos o por nuestras malas decisiones o por voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué voluntad de Dios? Porque muchas veces decimos, ¿por qué Dios me querrá meter en un proceso donde yo voy a sufrir, donde tal vez me voy a apartar de Él? En sí, ese no es el propósito de Él. El propósito de Él es sacar lo mejor de nosotros. El domingo teníamos la oportunidad de tener a un pastor en nuestra iglesia y realmente hablaba sobre eso. Entre más duro sea tu proceso, entre más escaso sea tu desierto, entre más seco sea tu desierto, mejor. Porque es donde más debemos de buscar a Dios, es donde mejor Él se va a agradar en nosotros o va a sacar lo mejor de nosotros. Entonces, ¿qué dice Filipenses 1, del 12 al 14? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo lo pretorio y todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Increíble, porque vemos que Él está en un gran proceso. Sí. ¿Dónde estaba Él? Encarcelado. Estaba en la cárcel. Para Él era súper fácil caer en tanta murmuración y decir que Dios no lo escucha, que Dios no lo... Podríamos sacar muchas cosas, pero en sí, ¿qué fue lo que Él dijo? Que la verdad que estaba... que la palabra de Dios, los hermanos o que estaban anunciando más la palabra, que estaban hablando con más libertad porque vieron el ejemplo de Él, que Él estaba aún físicamente en una cárcel porque él, Pablo no estaba ni espiritualmente ni emocionalmente en una cárcel, su cuerpo estaba en una cárcel. Así es. Pero él estaba feliz porque estaba viendo que el resultado de su proceso era que motivaba a los demás a hablar de Dios. Ajá, así es, sí, o sea, era un proceso difícil. ¿Cuántos hemos estado en procesos difíciles o seguís en un proceso difícil? ¿Y eso qué te lleva? A ser una persona descontenta, una persona desagradecida, una persona ingrata, una persona con envidia, y todo eso lleva a la única conclusión, como que empezamos a murmurar, caemos en la murmuración, y eso es lo que, pues, el Padre hoy te está hablando y te quiere sacar de eso, porque trae muchas consecuencias malas, muy malas. Rápidamente también quiero que vayamos a otro subtema, y este es pensar que Dios y los demás son injustos con nosotros. Yo creo que todos hemos caído en esto, ¿no? Dios no me escucha, Gracias. Dios no me ama, si yo soy tu hija, si tú me elegiste, si tú me has dado palabra profética, si los pastores me han ungido, si los profetas me han ungido, que por qué paso. Y hemos dicho, ahí sí que dicen por ahí, ¿verdad? Nuestra alabanza ya no es alabanza, sino que es queja alabanza, ¿verdad? Que solo quejas y quejas y quejas, y tu oración ya no es de agrado. Entonces, para esto, yo quiero que, pues no solo compartiste lo que nosotros pensamos sobre qué es una persona que, como les dije, pensar que Dios y los demás son injustos con nosotros. ¿Qué piensa usted, Ruth, de eso? De que Dios y los demás son Ajá, que de que Dios y los demás son injustos con nosotros. Pues ahí sí que es muchas veces aprendí a pensar en lo que pienso, porque muchas veces no son pensamientos de Dios los que yo tengo, muchas veces son dardos del enemigo, pero muchas veces son pensamientos causados o provocados, digamos, por el dolor en que estoy pasando. Claro. Y la Biblia dice que de la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca. Y si yo estoy solo quejándome de la situación y me estoy quejando de Dios, quiere decir que yo no tengo una relación con Dios. Eso quiere decir que yo perdí el tiempo de intimidad con mi Dios, con mi Padre, con mi proveedor, el que es mi paz en todo tiempo. Amén. Entonces, lo que va a salir de mi boca es dolor y posiblemente hasta blasfemar contra el nombre de Dios, porque renegar de la situación y echarle la culpa a Dios es muy fácil. Pero muchas veces son, si no es que todas las veces, las situaciones por las que pasamos han sido provocadas por nosotros mismos. Claro, y fíjese que en esto, pensar de que Dios y los demás son injustos con nosotros, nos lleva a ser personas víctimas, que todo el tiempo somos víctimas, todo el tiempo pobrecito de nosotros, o sea, y no, o sea, eso más bien te lleva a la única conclusión a murmurar,
y seguir murmurando. Otro tema que te quiero dar es también pensar que Dios tiene malas motivaciones. ¿Cómo así? Dirán, vámonos a Deuteronomio. Ajá. Deuteronomio 1:27. ¿Qué Amén. dice ahí? Amén, dice, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Esto, ahí sí que todos los males en sí lo podemos resumir en que todo lo malo que nos está pasando, las enfermedades, las crisis, las divisiones, todo lo malo se lo atribuimos a Dios. Todo le decimos que es que tú no tienes cuidado de mí, es que tú, y como usted dice, te podemos caer en blasfemar contra Él. Herimos el corazón de Él, cuando el único, así que jamás un padre, para los que tenemos hijos, yo jamás le desearía el mal a mi hijo, yo jamás lo dejaría de morir de hambre, así sea un hijo rebelde, sea un hijo desobediente. Siempre, una madre yo siempre he visto esto en las madres, que tal vez tu hijo es el peor criminal, o tal vez tu hijo tuvo la culpa de algo, pero uno, ¿qué va a hacer? Uno lo defiende, uno dice, no, mire, pobrecito, mire, es que él no fue, hombre, es que mire, y siempre, y tal vez uno dentro de uno dice, este patojo, decimos aquí en Guatemala nosotras, este patojo, y sí, ¿verdad? Pero siempre estamos defendiéndolos. Es igual, hasta mejor, es el Padre todavía con nosotros. Nosotros tendemos a ser hijos rebeldes, hijos desagradecidos, hijos con envidia, hijos que caemos en murmuración. ¿Y qué es lo que hace Él? Nos da una oportunidad más, nos lanza su manto de misericordia una vez más. Otro tema es la incredulidad. Yo creo que todos también hemos caído un porcentaje en la incredulidad. Y ¿sabes algo? Nosotros hemos aprendido que la incredulidad es pecado. Todo esto es pecado, pero la incredulidad, en lo que no creas en Dios, en el que estés, ¿será de Dios esto? Cuando Dios ya te lo ha dicho más de 5 veces. O estás escuchando una palabra y tú digas, ay, será, no creo. O dudes aún de versículos o de la palabra misma. Ese es un gran pecado. Para esto quiero que vayamos a leer Salmos 106, del 24 al 25. Vamos a ver, ¿quién lo tiene por ahí? 106. 106, del 24 al 25. Ana Mirna. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. Esto los llevó a no creer en Dios. Y no solo no creer en Dios, sino que a murmurar sobre sus propias autoridades que Dios ya había establecido sobre ellos. Entonces tengamos muchísimo cuidado, porque es muy fácil ver los errores de alguien más, empezar a destapar la desnudez de alguien más y decir, por esto y esto está así, o por esto está en pecado, o de plano que pasó esto, cuando vemos a otras personas mal. Entonces esta incredulidad realmente es peligroso, porque no solo es pecado. El no creerle a Dios nos aparta de muchas cosas y detiene muchas bendiciones de Dios. Amén. También dice que, según este versículo, nos hace sordos escuchar a Dios, porque dice, no escuchaban más la voz del Señor. El estar hablando y el estarnos quejando y el estar murmurando y el estar criticando y el que salga eso por nuestros labios, va ensordeciéndonos a escuchar el propósito de Dios. Y por eso es que muchas veces se alargan los procesos, porque nos dedicamos como el pueblo de Israel. Es fácil criticar al pueblo de Israel, porque está escrito en la palabra y nos cuenta sino toda la mayoría de las vivencias que tuvo el pueblo de Israel, y que ellos siempre cometían este pecado delante de Dios. Y es fácil decir, es que los israelitas, 40 años en el desierto, es que ellos no... Pero nosotros en este tiempo estamos igual, claro, en nuestra vida personal, porque y nos quejamos y criticamos, y por estar viendo y deseando con amargura de mi corazón y murmurando que las bendiciones de mi hermano quizá fueron malavidas, y que si fueron esto, y que a saber a quién, inventándole muchas veces cosas, no me doy cuenta de las bendiciones que Dios tiene para mí. Y Dios me está hablando, y Dios me está indicando
de qué forma yo puedo obtener esas mismas bendiciones, las bendiciones que Él preparó para mí, los regalos que Él preparó para mí. Y cuando hablo de mí, hablo de mi casa, de mi descendencia, de mis hijos. Y resulta que porque yo ando lamentándome, no escucho al Señor, y entonces mi proceso se alarga. Así es. Y mis hijos pierden, y pierde mi familia, y pierde mi comunidad, y sobre todo, pierdo yo. Así es, y fíjese que eso también nos lleva a tener rebeldía en nuestro corazón, a rebelarnos contra el Padre, rebelarnos contra cualquier palabra. Es increíble, pero tu corazón se endurece de tal manera que nada, no pasa nada, y es cierto. Yo pasé por eso, uno no siente nada, uno no ves el mal venir a tu vida, ves que vas realmente al matadero y uno dice, ¿y qué? ¿Y qué otra cosa peor puede pasarme si ya todo me está pasando? Entonces es realmente peligroso que caigamos en esto. La murmuración no solo es el hablar, sino que te estamos dando las razones del por cual uno murmura, uno cae en la murmuración. Otro tema es el deseo pecaminoso de gozarnos con el mal ajeno. Amén. Ay, yo creo que esto es un tema también algo extenso, porque todos les hemos deseado muchas veces el mal ajeno a tantas personas, aún hasta nuestra propia familia. Entre hermanos, desde pequeños existe la rivalidad, ¿no? Sí. De ver que el hermano crece más y uno sigue chiquitito. De ver que el otro hermano adelgaza y uno sigue llenito. Entonces, desde pequeños está esa como envidia, ese mal ajeno de decir, ay, ¿por qué mi hermano así? Ojalá que le pasara esto. Aún a nuestros propios padres. Es increíble, pero es que es la realidad de hoy en día. Y en la iglesia sobra los temas en decir el por qué desearle el mal ajeno a una persona. Y todo esto, realmente nos va separando, no solo de la bendición, te va separando del amor del Padre, te va separando de las bendiciones, te va separando de tantas cosas, y no solo te separa a ti, te separa a los que están alrededor tuyo, de tu familia también. Amén. Y para esto, te quiero dar un tema sobre la murmuración que uno llega a tener entre hermanos. Para esto quiero que vayamos a Santiago, si me lo pueden buscar por favor. Santiago 4, del 11 al 12, por favor, ¿qué dice? Dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Quien critica a su hermano o se erige como su juez, está criticando y juzgando la ley. Y si juzgan la ley, no eres cumplidor, sino un juez. Mas solo hay uno que es al mismo tiempo legislador y juez. Solo uno tiene el poder para salvar y condenar. ¿Quién eres tú entonces para erigirte en juez de tu prójimo? Yo sé, ahí sí que este versículo, ahí te lo dice todo. Ahí te dice que esto no solo te está separando, sino que caemos en un gran delito contra Dios. Caemos en el delito de decir, mira Dios, permíteme un segundo, yo voy a arreglar esta situación. Cuando muchas veces vemos que no pasa justicia, no pasa nada, cuando alguien nos hizo mal y todo, tomamos el papel de jueces y empezamos a decir, bueno, yo voy a empezar a decidir, yo voy a empezar a decir, esto va a pasar o lo otro va a pasar. Entonces tengamos mucho cuidado en no solo estar ahí, el diciendo el mal de la otra persona, no solo el estar poniendo en mal o decir, como yo dije, en solo estar diciendo que vamos a descubrir la desnudez de alguien más. ¿Qué piensa usted? Amén. Cuando nosotros murmuramos, ¿verdad?, de los hermanos, contaminamos, ¿verdad? Contaminamos al pueblo del Señor, ¿verdad? Y juzgamos mal. La Biblia dice que miremos bien lo que oímos, porque con la medida que nosotros miramos, nos van a volver a medir. Entonces, cuando nosotros oímos, no solo pecamos al murmurar, sino también cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, la murmuración. Entonces, cuando escuchamos que alguien está hablando mal de la otra persona, nosotros juzgamos. Ya tenemos un concepto diferente de esa persona a la que teníamos antes. Claro. Y nos volvemos jueces, algo que solo le corresponde al Señor, ¿verdad? También venimos y acusamos, ¿verdad? La murmuración, el espíritu trabaja juntamente con el espíritu de acusación,
porque acusa a la persona, ¿verdad? Y también cuando murmuramos contaminamos al pueblo del Señor. Y entonces podemos ver, ¿verdad?, que en Éxodo 16 el pueblo murmuró y el Señor castigó, ¿verdad?, muy fuertemente la murmuración. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no solo va a venir el juicio para nosotros, sino para todos aquellos que son partícipes también, ¿verdad? Así es, y queremos seguirte dando pequeños tips o queremos seguirte desglosando este tema, pero antes quiero que tomes un pequeño descanso, no para que te vayas de ahí, sino que para que respires un poquito y analices todo lo que hemos hablado. Queremos que compartas con nosotros este video musical, que la verdad que deja mucho que decir, deja mucho que hablar sobre Marco Barrientos. Yo creo que todos lo conocemos, todos hemos visto, y te va a gustar este video musical, así que comparte con nosotros, escúchalo ahí, y espero que te goces también, y después hablamos del resultado de este video musical. Quédate ahí con nosotros, ya volvemos. Perdón, tuvimos un pequeño problema ahí técnico que pasa en las mejores películas, pasa en Metamorfosis y pasa en televisión en vivo también, así que usted no se preocupe. De luego les damos el tema, les vamos a dar el tema. Yo creo que lo estuvieron pasando anteriormente habla que todo es posible, que no hay nada imposible para Dios, y queríamos pasarte este video para que tú creas que sí se puede salir de esto. Hemos salido de cosas peores, creo yo. Entonces esa no va a ser la excepción de que Dios no va a poder hacer nada, pero sí queremos dejarte muy muy dentro de ti, diciéndote que la murmuración entras en enemistad con Dios, entras así que en graves delitos, porque la murmuración, te quiero comentar rápidamente que los resultados de una murmuración es que crea división, que rompe amistades, paraliza la obra de la iglesia. Y para todo eso podríamos desglosarnos un montón. Entonces, ¿por qué rompe amistades? ¿Por qué divide la iglesia? Porque en sí el propósito de Satanás, del diablo, es crear división entre los hermanos. Es que empecemos a ver el mal de otros, es que empecemos a ver los errores que otras personas tienen o que nuestros líderes aún mismo tienen, nuestras autoridades tienen, para que no ejerzan, para que la obra de Dios simplemente se estanque y simplemente se pare. Entonces tengamos cuidado en caer como jueces, porque muchas veces tú también vas a pasar por un proceso, tú también vas a necesitar de misericordia. Todos necesitamos de misericordia, todos vamos a necesitar de un consejo, todos vamos a necesitar que alguien se siente con nosotros y que nos diga cuál es la salida, o qué Dios tiene aún para nosotros en haber cometido ese error. Entonces no caigamos en murmurar de nuestros hermanos, aún de tu propia familia. Aprendamos a cubrir las faltas de los demás. Uno de los mandamientos es ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo pienso que este mandamiento en sí encierra a todos, porque si amamos al prójimo, amamos a Dios mismo. El prójimo es Dios mismo, Dios es con nosotros. O sea, si nosotros empezamos a caer en murmuración, en hablar mal de otra persona, estamos hablando mal. Y aún, ¿sabes cuál es el peor delito? Y eso lo aprendíamos con nuestra pastora, y decía, es súper grave cuando caes en murmurar a un líder, o a un pastor, o a un apóstol, o a un profeta, porque es Dios en esa persona, es Dios revelándose en esa persona. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás murmurando de Dios mismo. Entonces, tengamos cuidado. Quiero que leamos este versículo que dice en Lucas capítulo 6, versículo 36, lo vamos a leer rápidamente.
Padre es misericordioso. Aquí encierra todo. ¿Y qué es qué? Misericordia. Misericordia. Todos necesitamos de misericordia, y misericordia no es la conmiseración de decir, pobrecito el hermano, no tiene esto, necesita esto. No, la misericordia es de decir, yo sé que usted falló, yo sé que usted necesita esto y lo otro, yo la voy a ayudar, pero no vamos a hacer, exacto, no vamos a caer en condenar a las personas, en que muchas veces somos ingratos. ¿Por qué? Porque a veces nos aprovechamos de la situación de la persona. Nos aprovechamos de la situación y que vienen a desahogarse con nosotros y luego venimos y decimos, yo sabía que el hermano estaba mal, yo sabía que la hermana andaba en pecado, sí, y que aquí y que allá, y en lugar de restaurarla, en lugar de decirle, mire, hay una solución, usted tiene un Dios que no condena, un Dios que no ve las faltas. Él dice, yo perdono tus pecados, te limpio los pecados, y Él dice que los arroja ¿a dónde? A lo profundo de la mar. O sea, a lo profundo, no lo dice aquí a la par mía, enfrente mío, lo guardo en mi bolsita, y cuando me hagas algo malo yo te lo vuelvo a sacar otra vez. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Somos personas injustas, personas que no tenemos realmente la misericordia. La misericordia, tenemos el gran ejemplo que es Dios, es Jesús mismo. Jesús no condena. Jesús jamás a mí, así yo haya cometido el peor delito de este mundo, el peor pecado de este mundo, Él es capaz de decir, es cierto que lo lastimamos, lo dañamos, Él sufre por nosotros, Él llora por la humanidad, pero Él te perdona y nunca más se acuerda de eso. Entonces, ¿por qué nosotros como seres humanos, seres injustos, caemos en estar todo el tiempo recordando? Eso te lleva a la falta de perdón. Y ¿sabes algo? La salvación no solo se basa en decir, Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Es cierto, Él es el único camino hacia el Padre, Él es el único que te puede llevar. Pero en sí la salvación, si nos extendiéramos acá, la salvación es un paquete que tú tenés que comprar. No comprar, si ya fue comprado, Él es regalado, todavía te lo podemos decir, es regalado. Es un paquete, y uno de esos es el perdón. Yo escuchaba el testimonio de una niña que fue llevada hacia el cielo, al infierno, y contaba ahí, y yo decía, Dios mío, o sea, no solo es en decir, yo te acepto, no solo es en hacer buenas obras, no solo es en tener fe, sino que ahí decía que una persona estaba en el infierno, y ella le decía, pero ¿por qué? Si ella servía, ella hacía aquí, hacía allá, y que Jesús le decía, el Padre mismo le decía, es por falta de perdón. Porque todo el tiempo vivió ella con una falta de perdón. Nunca soltó a las personas. Y aquí te hemos enseñado también que el no perdonar es el tener amarrado, atado todas las veces, o a todas las personas que tú no perdones. Y hoy aprendíamos que si tú no perdonas, no solo estás atado, sino que atás a tus generaciones, atás a tus hijos, atás a tu esposo, a tu esposa, con quien tú estés, lo atás. Y todo lo que tú juzgaste, todo lo que tú dijiste de esas personas, se te viene a ti o le pasan a tus hijos. Antes de juzgar, antes de murmurar, es importante que nos pongamos a pensar, yo tengo una hija, yo tengo un hijo, yo tengo un esposo. Podemos sacar, o sea, tenemos tantas cosas que luego viene a dar el resultado de todo eso en nuestras familias. Entonces, no sé, ¿qué quisieran agregar ustedes? Amén. Tú decías algo muy importante, ¿verdad? Que el Señor no condena, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor, ¿verdad?, vino a salvar al mundo, no a condenar. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, no para condenarnos, ¿verdad? Y así como Dios envió a su Hijo, también el Señor nos ha enviado a nosotros para que vayamos, ¿verdad?, y sanemos y restauremos, ¿verdad? No nos envió el Señor a condenar. Es muy importante, ¿verdad?, lo que dice el versículo 6, ¿verdad? Sed, pues, misericordiosos. Tener misericordia, ¿verdad? Restaurar al hermano. No aprovecharnos, ¿verdad?, de la situación, sino ver cómo nosotros le podemos ayudar. La Biblia dice que si nosotros vemos que nuestro hermano peca, que vayamos y le restauremos. Los que son espirituales, que vayamos y que le restauremos, ¿verdad? Que le ayudemos a salir, ¿verdad?, de esa situación. Así es, y hablábamos también que contamina. Esto es súper contagiosa. Está peor que
de esa gripe que dio H1N1. la H1. Sí, es peor que eso, de veras, es peor que eso. Así que hoy vamos a vacunarte en contra de eso, porque eso sí es súper contagioso. Sí. Tengamos muchísimo cuidado, porque muchas veces hay personas nuevas que se acercan a la iglesia y lo primero que hacemos muchas veces es, tal vez esa persona, tal vez ella viene por primera vez y ella no conoce en sí bien o no conoce bien a hermana Mirna, y vengo yo y le digo, mira, fíjate que esa hermana, si te contara yo, y empezamos, y eso ya en su corazón yo ya dejé sembrada esa pequeña cizaña, ya dejé sembrado eso, ella ni la ha conocido, y cuando la va a conocer, ya está aquel resentimiento, aquel rechazo de decir, ay, no, esta hermana no. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Rompe amistades. Dijimos que crea división y paraliza la obra de la iglesia. Muchas iglesias están estancadas. ¿Por qué? Por tanta murmuración que hay. Que ni la misma gente que está escuchando al apóstol cree en él. Entonces tengamos muchísimo cuidado y es tiempo de sanar. Entonces, ¿cómo detener la murmuración? Aquí dice un punto, dice, los murmuradores terminan cuando no hay nadie quien los escuche. Es fácil, es fácil. ¿Cómo caer en esa cómo detener la murmuración? No escuches, no escuches. Digamos, miren, hay personas que se van a enojar contigo. Si tú conoces personas que murmuran, tenés amigos, amigas, o aún hasta el propio esposo, la propia esposa está en murmuración y te va a contar todo lo que pasa en la iglesia, todo lo malo de la iglesia, y después preguntamos y decimos, ¿por qué mi esposo no quiere nada de Dios? ¿O por qué mi esposa no quiere nada de Dios? ¿O por qué mis hijos no quieren nada de Dios? Preguntémonos el por qué y analicémonos mejor nosotros mismos. Muchas veces es porque nosotros los contaminamos. Amén. Entonces, otro punto es cuando nos demos cuenta que al escuchar nos hacemos cómplices. Tal vez tú no sos una persona murmuradora, nunca has hablado, pero sí te vienen a contar y solamente que tú escuches algo, eso te hace cómplice de una murmuración. Entonces la murmuración se para cuando simplemente no hay nadie más quien los escuche. Amén. Podríamos ver en la palabra, ¿verdad? Cuando María se quedó 7 días con lepra, ¿verdad? Entonces, realmente la obra del Señor ahí se estancó, porque el pueblo de Israel no podía continuar, porque María estaba siendo disciplinada. Entonces, la obra del Señor se estanca a través de la murmuración. Es muy importante que nosotros como en el Señor seamos sanadas, vengamos, ¿verdad?, al Espíritu Santo para que venga el Señor y sane nuestro corazón. Que no haya falta de perdón hacia nadie, hacia nuestros esposos, como decía la pastora Jessica, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, nuestros esposos o nuestros hijos o nuestra familia no viene al Señor porque tenemos un mal ejemplo, ¿verdad? Que somos nosotras mismas cuando nosotros murmuramos de lo que pasa en la iglesia, de lo que pasa aún en nuestro trabajo. Entonces tenemos que venir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga y sane tu corazón y tú puedas continuar ahí sí que en la carrera del Señor y puedas llegar a la meta donde el Señor te lleva, ya que Dios tiene cosas grandes para tu vida y tú eres una portadora de bendición. La Biblia dice que todo lo que sale de nuestra boca tiene que ser para edificar, ¿verdad? Tenemos que ser mujeres sabias, ¿verdad? Siervos del Señor que nos están escuchando también tienen que ser hombres sabios, ¿verdad? Que todo lo que sale de su boca tiene que ser para edificar al cuerpo del Señor, no para destruir. Amén. Sí. Así paraliza también la obra de Dios en mi vida. Muchas veces, y eso pasa, que yo estoy pidiendo o tengo una petición delante del Padre. Yo quiero una sanidad, quiero que alguien de mi familia esté enfermo, mi negocio no está prosperando, mi negocio está estancado, yo soy delante de Dios pidiendo, ay Señor, te presento esta petición, y Dios quiere bendecirme, pero como resulta que soy una persona que murmuro, que critico, que juzgo a mis hermanos, entonces también esa bendición se detiene, porque no hay manifestación del poder de Dios en mi vida, como pasó con María. María era una mujer que sabía danzar para el Señor,
porque fue la que inició con la danza al cruzar el Mar Rojo. Ella danzaba, era una mujer que estaba en un liderazgo, no era una mujer cualquiera. Amén. Era una mujer con autoridad, digamos, dentro del pueblo de Dios. Y ella murmuró contra su autoridad, que no, como vemos, ¿verdad?, que no importaba que era su hermano, era su autoridad espiritual. Entonces el ser hermana de él no la libraba del castigo. Vino el castigo de parte de Dios para ella. Y se detuvo, pero se detuvo, ella lo sintió el castigo en su cuerpo, en lo físico. Y imagínese usted, toda la gente, todo el pueblo sabía que estaban detenidos por causa de María. Y que si el pueblo murmuraba y juzgaba a María, el castigo se pudo haber alargado. Entonces es importante reconocer y examinarnos qué es lo que hablamos, qué es lo que está saliendo de mi boca, y si yo no he recibido algo que le he presentado al Señor con todo mi corazón, tengo que revisar, porque puede ser que he murmurado contra mi autoridad espiritual, he murmurado contra la autoridad de gobierno que hay en nuestra nación, porque tenemos que respetar. No somos partido político, pero no importa. La Biblia dice que el Señor es el que pone reyes y Él es el que los quita. Entonces, si nosotros criticamos a la autoridad de nuestro país, estamos criticando una decisión de Dios. Si nosotros criticamos a la policía, estamos criticando a la autoridad. Estamos murmurando, que tenemos que tener mucho cuidado en lo que hablamos, no solo dentro de los hermanos de la iglesia, sino también de lo que hablamos de nuestros vecinos, de todas las personas que conocemos. Amén. Y de la situación de nuestro país. Tenemos que tener mucho cuidado, porque para caer en murmuración es muy fácil. Súper fácil, todos, y como yo les decía, caemos muy fácil desde un pequeño error de alguien, y ahí se empieza a desglosar todo. Por eso aquí te desglosamos qué te lleva a ser una persona murmuradora. También aquí, entonces, ¿cómo detener la murmuración? Te decíamos en que dejes de escuchar, en que dejes también de ser una persona que viene a veces solo escucha, eso te vuelve una persona víctima, a caer también en murmuración, o que sos una persona cómplice. También cuando reconozcamos que es pecado, también hablamos que la murmuración es pecado contra Dios. También cuando se reconozca que la murmuración va dirigida contra Dios. Toda la murmuración que hacemos va en contra de Dios, porque todo lo que murmuramos es el porque estamos descontentos, personas realmente no somos agradecidas, personas con envidia, y pues todo lo que hemos estado hablando. También entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Vamos a leerlo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y dice, aquí lo tengo yo, dice, y ante todo tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y cuál es ese amor? ¿Qué amor piensan ustedes? ¿Será el amor de mi esposo, de mi esposa? ¿Será el amor de mis hijos? ¿Qué tipo de amor estamos hablando acá? El perfecto amor de Dios. El perfecto amor del Padre. Es el único. Es el único que cubre todo tipo de faltas. Porque cuando a tu esposo le falta uno, ¿qué es lo primero que uno hace? Sí. Quejarse. Exactamente. Los hombres también dirán lo mismo de nosotras las mujeres, pues hasta más, creo yo. Somos discretos muchas veces. Entonces, a unos hijos también, cuando los hijos faltan hacia los padres, ¿qué es lo primero que hacemos? Caemos en corregirlos, caemos en decirles que está mal o el por qué lo hizo, y los castigamos fuertemente, pero el padre no. El padre todavía nos da una opción más, a que primero te arrepintas, a que primero te des cuenta en qué estás fallando, a que te humilles delante de él. El padre no viene con una vara y te disciplina y te quedas ahí y no te mueves. No. El padre todavía da el chance a creer una vez más en nosotros, y no hay mejor cosa, creo yo, que después de todo lo malo que hemos hecho, de cantidad de errores que hemos cometido, el padre te diga, sigo creyendo en ti. Levántate una vez más y pone a activar. O sea, es lindo y nos lleva a una compasión tan linda el ponernos a pensar en todo eso, porque decimos, wow, y sí que qué amor, o sea, qué amor eterno el que Él tiene, qué capacidad de perdonar y no recordarse más, siendo Él Dios.
siendo Él el Rey de Reyes, teniendo Él el poder sobrenatural que Él tiene. Él solo hace así y dejamos de existir. Amén. Dice que el amor del Padre, ¿verdad?, es el que cubre multitud de pecados. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, tomar en cuenta, ¿verdad?, que nosotros un día éramos pecadores y que el Padre, ¿verdad?, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, ¿verdad?, todos éramos pecadores, pero el Padre un día nos perdonó y nos cubrió, envió a su Hijo a salvarnos. Entonces, es muy importante que cuando viene un hermanito o una hermanita a nosotros, ¿verdad?, como líderes, nosotros cubramos, ¿verdad? Nosotros cubramos y sanemos, ¿verdad? Que no vayamos y murmuremos de lo que nos vino a contar. Que no vayamos y contemos, ¿verdad?, aún a nuestro esposo, que fíjate que lo que le está pasando a la hermanita, que vieras. Es muy importante que nosotros cubramos, ¿verdad? Porque el Padre nos cubrió a nosotros y así nosotros también tenemos que cubrir con ese amor que el Padre nos ha cubierto a nosotros, ¿verdad? Así es, y uno de los enemigos mayores que nosotros tenemos, no sé si ustedes saben, ¿quién es su peor enemigo? No, su esposo no. Las bromas. Exacto, somos nosotros mismos, y el ser nosotros mismos tenemos también un miembro, el miembro más pequeño, creo yo, que nosotros tenemos, aunque no pareciera el más pequeño, digo yo, No, pareciera. es larguísima, es nuestra lengua larga que tenemos nosotros muchas veces, y a veces, ¿y cómo es eso? Porque nos cae más a las mujeres, no sé si ustedes han escuchado o han visto eso, ¿no? Que nos sobra, ¿verdad? Pero no es cierto, yo conozco también, yo he visto, mis ojos han sido testigos de hombres, yo digo, Dios mío, y dicen que las mujeres somos chismosas, pero hay hombres que uno dice, ¿de dónde se sacan tanta cosa, verdad? Entonces, es nuestra lengua, y en Santiago vemos que es el miembro, ahí dice, es específico en decir que es el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, pero capaz de generar incendios enormes y destruir muchas cosas, no solo destruir, o con una palabra que soltemos, destruís tu hogar, con una palabra que soltés, destruís la relación con tus hijos, con una palabra mala que soltés, destruís a tus pastores, Dios mío, uno dice cantidad de cosas, ahí sí que, y también dice ahí, el que es capaz de refrenar su lengua, es capaz de detener o refrenar todo su cuerpo. Entonces, imagínense, o sea, qué poder, qué dominio. También dice que es doblemente dichoso el que refrena su lengua, el que se queda... se muerde la lengua. Se muerde la lengua. En hebreo se dice que la murmuración es llamada la shon hara, la mala lengua, la lengua que mata, la lengua que destruye, porque quizá físicamente yo no la puedo matar con la lengua, así, sí, cabal, un lenguazo, pero con lo que digo, destruyo su buen nombre, destruyo su futuro, puedo destruir su hogar, puedo destruir aún el ministerio que Dios le ha dado, yo puedo dañarla y hacer, si no acabarla, porque usted está guardada por la mano de Dios, pero sí alrededor, apartarla, alejarla de las personas, porque yo puedo, con que yo me ponga así, y me pongo a hablar mal de usted, mire, es que ella aquí, es que ella allá, hago que las personas empiecen a tener desconfianza. Así es. Entonces, sí, la lengua, hay lengua mala, hay lengua que mata, hay lengua que destruye, hay lengua que no se detiene. Como en este momento. Sí. Hablo. No, es que este tema es súper extenso. Pero miren, tengamos muchísimo cuidado, porque todos tendemos a caer la murmuración. Y yo les quiero revelar el secreto. El secreto. ¿Cuál es la cura de la murmuración? Nosotros hemos encontrado la cura de la murmuración y se la queremos revelar hoy a usted. Y es el tener temor de Dios, el temerle al Padre. Esa es la cura. El tener temor, porque antes de que se te venga el pensamiento de querer hablar o querer decir algo, mejor pensar, no, voy a dañar al Padre.
estoy hablando en contra de él, estoy dañando lo que él está haciendo. Voy a, sí, exacto, voy a poner triste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona más sensible. Sí. Entonces, una de las curas es, ¿qué? El temor a Dios. Y para eso solo quiero que apuntes ahí, ya no nos da tiempo a leerlo, 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 33 y Filipenses 4:9. Esto te va a extender un poco más el tema sobre el temerle a Él, el por qué no el de murmurar, sobre la misericordia, y hoy les queremos dejar con esto, en que nos debemos de apartar del murmurador. Así de fácil, así perdás amistades, así perdás muchas cosas que vas a perder, pero más bien ponete a pensar en lo que vas a ganar con Dios, en lo que más bien Él va a traer, en que lo estás agradando más a Él y no a las personas. Así que, lamentablemente, el tiempo ya se nos acabó. Pero fue una bendición haber compartido con ustedes hoy un tema más de los enemigos del alma, que es la murmuración. Vamos a seguir hablando más sobre este tema. Muchísimas gracias, Mirna, que nos acompañó hoy, Ruth también, que nos acompañó. Y como hemos estado diciendo, vamos a traer a más personas. Los hombres todavía no han querido venir, pero ya van a venir, ya se van a venir para acá, a nuestro programa. Y recuerden siempre llamarnos. Si tú estás fuera de las fronteras, recuerda siempre marcar el 00502-5263-9348. Y también tenemos el 2254-1590. Y también nos pueden buscar por Facebook, siempre lo hemos dicho, en Dimensión 7. Ponen Dimensión 7 en números y usted ahí nos va a encontrar. Pónganos sus comentarios, pónganos lo que hemos hablado acá y lo que se habla acá. También hay muchas otras personas también que vienen a impartir temas y sería muy lindo y ahí sí que es súper agradable, ¿no? Cuando uno se pone a leer y ver y uno dice, ay, las personas, los comentarios y todo. Entonces, gracias por haber estado hoy con nosotros. Los esperamos el otro martes. ¿A qué horas? A las 4. A las 4 p.m. Aquí las esperamos. Muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones. Les deseamos lo mejor. Y recuerda, apártate del murmurador. Y Dios no es un Dios que condena, sino que es un Dios de misericordia. Gracias. Amén. Y hasta el próximo martes. Amén.